Esto, si todavía no lo hicieron, se suscriben si aún no se han suscribido. Y nosotros ya tenemos sentado bajo nuestra sombrilla al señor Facundo Pedrini. Buenas tardes. Gracias por venir. No, gracias por la deferencia de invitarme. Estás de traje en la playa, mirá vos. Sí, bueno, sí, soy un personaje bastante incómodo para cualquier playa de la costa atlántica, ¿no? ¿Le tenés miedo a la playa? Yo considero que hay gente que le tiene miedo a la playa. No, pero por lo general estoy muy vestido en la playa. Pero te da miedo. ¿Sos medio masa haciendo un asado con camisas? Es un lugar un poco incómodo porque me cuesta estar quieto, además. Entonces hay gente que puede estar 12, 13 días al sol en cualquier all inclusive y tener regias vacaciones. Claro. Yo necesito todo el tiempo de la intranquilidad. Claro. Me cuesta mucho dialogar con la paz del sol, digamos. ¿Y en eso no te gusta la playa? Porque la playa tiene una cierta intranquilidad del mar, por lo menos. Pasa que yo soy medio una tía en la playa. Ok. Ya tengo comentarios de tía. Por ejemplo. ¿No? ¿Te acordás que antes había como todo un ritual de la digestión? Claro, no te Vos puedes no meter al mar podías después de comer. meterte al mar tantas horas, 2 horas después de comer. ¿Y Te por qué? mentían por lo de los calambres en la panza. Empecé a tener algunos comentarios de mi propia nona, ¿no? Entonces trato de evitar ciertas reflexiones incómodas de mi propio cuerpo. Sinceramente no tenés pinta de una persona que se vaya de vacaciones. Bueno, hace 6 años no me voy de vacaciones. Por workaholic. Sí, trato a veces de cortar un poco, pero siempre son vacaciones no pagas. Y pequeños recreos. El año pasado y el anterior, por los chicos de Cabaret Voltaire, viajé a Rosario un par de veces y trato de quedarme el fin de semana, pero la verdad es que no soy una persona que se vaya tanto de vacaciones. Hay algo, recordemos que es el director de Noticias de Crónica, hay algo de también tener ese puesto jerárquico que te hace medio imposible tomarte vacaciones, como siempre está medio conectado. Bueno, me cuesta bastante eso, sí, sin duda. Me cuesta también delegar. Soy una persona que le cuesta mucho delegar por mis inseguridades, no por mi incapacidad de confiar en el otro, pero sí trato de... Estoy trabajando eso, pero sí trato de poblar, ¿no? Me parece que cambiar tiene mucho que ver con poblar. Mi oficina está al lado del control de aire, por ejemplo. Yo no tengo un panóptico a 8 o 9 pisos del control. Me gusta estar al lado de las cosas y creo que hacer es estar al lado. Entonces sí, me cuesta mucho soltar la marca y sobre todo generar esos espacios en donde, no sé, perdí la cuenta hace años que no termino un libro. Los empiezo pero no lo termino, ¿no? Es como una gran literatura de consulta, ¿no? Claro. No sé si es la época, si tiene que ver con una personalidad que compartimenta todo el tiempo, si son mis hipervínculos, que estoy todo el tiempo saltando de imágenes, pero me cuesta bastante terminar un libro, cosas bastante básicas, elementales. Ahora, eso, más allá de lo que te pueda significar en tu vida personal, profesionalmente, ¿lo sentís como una virtud o como algo que tenés a favor? Es un disvalor completamente. No comprometerse con nada hace que vos estés todo el tiempo salteando de océanos con 4 o 5 centímetros de profundidad. La actualidad un poco nos lleva a ser especialistas de cosas que cambian todas las semanas, ¿no? Entonces de repente tenés una gran disertación sobre incendios en la Patagonia, después estás hablando de derecho internacional, después estás hablando de la industria textil o la caída de los grandes relatos, casi en la misma oración. Es un poco insoportable, ¿no? Sí. Pero bueno, nos robaron ese tiempo. El tiempo de la enunciación me parece que nos robó el tiempo de la interpretación, de la duda, de la repregunta. Incluso hasta del silencio. Nosotros siempre jodemos que escuchás a Liberty hoy y decís, che, ¿se trabó la radio o hizo un silencio? Sí, claro. Porque a mí me pasó, lo escucho y digo, no, hizo una pausa. Y hay algo no sé, del streaming. Sí, o incluso se colgó Flow, digamos. Somos la generación que no se banca 10 segundos para omitir un anuncio de YouTube, ¿no? Sí, sí. Estamos demasiado acelerados, muy sobregirados. Pero en la tele pasa. Digo, vos antes veías, voy a ser muy, no sé si gaga, pero un poco pongan la música de Polémica en el Bar, pero vos veías un programa a la noche, veías a Mariano Grondona, la forma en la que hablaba, esos editoriales largos, que ya casi nadie los hace. No hay grandes editorialistas hoy.
y hay muy poca amigo gente Pagni. que sabe qué hacer con la pausa. Hay Claro. muy poca gente que Claro. sabe qué hacer con la pausa. Lo que tiene Pagni es, el tipo es magnético en el largo plazo. Se acabaron los Landricina en Argentina, ya no hay más maestros del relato largo, ¿no? Y también lo que se da es toda una generación que está todo el tiempo pensando en el reel, pensando en el corte. Entonces es una lógica demasiado efectiva para construir algo relativamente razonable o que te deje pensando, ¿no? Ahora, te llevo a Crónica, porque, no sé, creo que nos pasa a la mayoría de los argentinos que hay ciertas cosas que uno quiere ver cómo las cubre Crónica. O sea, pasa algo, no sé, la asunción de Alberto. Yo me acuerdo de asumió Alberto y en mi casa con mis amigas pusimos Crónica. Y fue como, a ver, quiero ver cómo cubre Crónica el auto de él manejando hasta, bueno, digo, Crónica siempre fue muy rápido. Sí. No creo que es el canal que es más picado de todos, que va de una noticia a la otra, que nunca se sabe. Bueno, ahora yo desde adentro también lo veo, que nunca se sabe cuándo empieza un programa y termina el otro, que es como un gran Claro. continuado donde cambian los conductores. Siempre fue Es correcto, que no tuvo tantas pausas. Bueno, es una marca que tiene más de 60 años. Históricamente, en Crónica, el qué pesó más que el quién. O sea, había algo de la noticia que estaba por encima del que la interpretaba. Claro. Entonces, es natural que cuando hablamos de televisión sea una pantalla más temática que programática. Entonces, tienen identidad los temas, pero no los programas que la abordan. Entonces, es un gran pase, es una gran continuidad informativa, ¿no? Sí. Muchas veces ni siquiera es un pase que pasa por el estudio, ¿no? A veces las transiciones entre programas se dan con historias. Sí. Con la Tiene famosa más que ver placa con la roja. historia del consumo Sí. que la historia de los interlocutores. La gente que ve Crónica mira Crónica. La gente que consume Clarín consume Clarín. Creo que son las dos últimas marcas analógicas del siglo XX que hicieron pie en el siglo XXI. Sin duda, fue así. El resto es, digamos, si el siglo XX fue el siglo de las marcas, yo creo que el siglo XXI es el siglo de las caras. Y hoy por hoy, lo que tiene audiencia propia son los personajes. Ustedes tienen audiencia propia por encima del lugar donde estén. Pueden salir en este streaming, pueden salir en cualquier lado, pero ya tienen una comunidad. Crónica es la última marca analógica que no tiene comunidad, tiene pueblo. Entonces tiene un encendido promedio que siempre relativamente es bastante parecido. Para que se sepa, por ahí no se entiende, es un lenguaje muy técnico. ¿Qué sería el encendido? El encendido es el rating, es el share, es el consumo de noticias por cantidad de people meters, que son los hogares que ven televisión. Hay un sistema de medición de audiencia, al menos que mide la televisión, que se llama Ibope, que es una empresa brasilera que tiene 1.200 decodificadores dispuestos en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Eso mide el rating, es decir, mide la cantidad de gente que está mirando. Mide hogares y mide personas. Es cierto que Crónica tiene algo que, bueno, tiene que ver con todo esto que están diciendo, pero cuando uno, a las 8 de la noche, la gente en su casa no dice pone ese5N, dice pone al Gato Silvestre. Sí, O dice, no dice pone La Nación, dice pone a Pagni. claro. El que pone Crónica no dice pone a Julia Eva, dice pone Pone Crónica. Crónica. Sí. Sí. Sí, sí. Y por ejemplo, por ahí hay una parte de un sector, me parece que es una cuestión de clases sociales también, ¿no? Como la gente pobre ve Crónica. 8 de cada 10 personas que ven Crónica son pobres. Son pobres. Sí. Incluso se ve que la gente llama a Crónica y Crónica llega antes que la policía a los policiales. Bueno, es Muchas una veces. relación... Y de hecho pasa que la gente en el móvil dice, no, yo miro Crónica y yo te miro... Y hay algo, me parece, que tiene un público fiel y después un público medio random, aleatorio, que elige ciertas noticias cubiertas por Crónica. Sí. Tiene más alcance que fidelidad, eso es cierto también. La batalla de los bares la ganó TN, por ejemplo. Claro. Decís lo que Sobre está... todo los bares metropolitanos, ¿no? Sí, sí. No la ganó, Capital no la está gana, TN. no la gana Capital es Crónica. TN. Ah, claro. Capital es TN, Crónica es el conurbano. Si quieres hacer una diferenciación tan contundente, el consumo de televisión se conurbanizó bastante también por este sistema de medición. Hoy por hoy hablar de federalismo es ser un cara dura, porque no tenemos forma de advertir qué es lo que se consume en Santiago del Estero, qué se consume en Córdoba, qué se consume en Rosario. Hay aproximaciones muy intuitivas con cuadernillos y demás, pero no forman parte del gran people meter general de que mide audiencia. Sí, Crónica es un ambulanciero. Y yo creo que no tiene una gran crisis de identidad en los últimos años porque es una marca de contacto. Y eso resiste el humor social y también resiste cualquier tipo de vaivén ideológico que esté atravesando el país.
el peronismo se cayó y Crónica creció en materia de audiencia. Eso es un dato, a mi juicio, a tomar en cuenta, porque siempre fue una suerte bastante parecida, ¿no? A la hora de pensar en voz alta una identidad de marca, vos hablabas de Boca, de Crónica, de Perón y de tu vieja. Era casi como una misma hebilla de un cinturón que tenía mucho que ver con nosotros. Sí, algo de lo popular. Algo de lo popular que tenía un poco que ver con eso. Algunas expresiones democráticas dejaron de serlo y me parece que Crónica, más que una retracción, sumó muchas voluntades. De hecho, en varias entrevistas jugamos con la idea de, bueno, ¿a quién vota? Si vos analizás la pantalla de C5N, vos podés arribar a la conclusión de que la gente que la ve votó al peronismo o votó muy parecido a la persona que la interpreta, ¿no? O sea, el conductor de C5N eligió en el cuarto oscuro lo mismo que el público de C5N. En el caso de Crónica me parece que no está del todo claro eso. El público de Crónica votó a Cristina y votó a Milei a la vez, ¿no? Claro. Es un público que por ahí no tiene una conducta partidaria o democrática muy marcada, que siempre pertenece al partido de los brazos largos, que elige lo que elige con mucho bruxismo, que vota en defensa propia y que entendió que la Libertad Avanza formaba parte de una venganza sobre todo un sistema de representación que le daba a la política, que me parece inoculaba un relato lleno de ficciones que no tenían que ver con su diaria. Y Crónica lo mostró. Me parece que Crónica mostró por qué ganó Milei en este último tiempo. Y creo que ahora tiene la misión histórica de mostrar o de entender por qué va a caer Milei. ¿Por qué ganó Milei? ¿Por qué ganó Milei? Bueno, yo creo que Milei ganó porque fue un predicador. Fue un predicador en plena pandemia. Creo que ganó teniendo razón. Advierto que dejó de tenerla en el momento que asumió. Por eso Milei no se explica a través de sí mismo a partir del proceso electoral que lo llevó a ser presidente. Me parece que el peronismo dejó de representar. Es cierto, de los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires, el peronismo gobierna en 99, más de 100. Creo que el problema estuvo en la superestructura, no en la estructura. Si el 60% de los gobernadores reeligieron, si el 82% de los intendentes reeligieron, si el 90% de los secretarios generales de los sindicatos reeligieron, el problema tenía que ver con quién te guía, no con quién te cuida, ¿no? Pero me parece que tuvo serias dificultades para analizar el sujeto social del siglo XXI. Creo que nos quedó cómodo la liturgia del siglo XX, un siglo denso, un siglo pesado, un siglo atravesado por guerras y por regulaciones, por amnisticios y por pactos que tenían que ver con la vía democrática y con un cuadrilátero que hasta hace poco tiempo era inviolable, que tenía que ver con la clase media, con la CGT, con los sindicatos y con el preámbulo. Y me parece que Milei puso en jaque todo eso. Creo que el concepto de casta, independientemente de si es falso o no, generaba un estadio superior a la grieta. Dejamos discutir izquierda-derecha para discutir arriba y abajo, y creo que fue lúcido para interpretar eso. Que había todo un sistema de representación en crisis y que el peronismo no sabía explicar y no sabía hacer pie en ese nuevo marco de relaciones. Eso como primer término. ¿Qué va a pasar con Milei? Hoy me parece que no tiene contra quién perder. Y creo que así como en los 90 o en el principio del primer menemismo se hacía foco en la paz y en el movicón, ¿no? Una sociedad despolitizada, desmovilizada. Hoy por hoy veo a un pueblo sacándose la democracia de encima. Yo creo que Argentina está negando. Es como la etapa del duelo de negación. Argentina está negando, hace tiempo Argentina está negando. Negamos las deudas, negamos la morosidad, negamos al otro. El año pasado se murió el gran otro, ¿no? Hoy a la mañana revisaba algunos datos que son increíbles. Escucha esto. Bajó el índice de adopción. Los últimos 5 años Argentina adopta menos. Bajó el índice de natalidad, un 70%. Subió el índice de perros abandonados, de mascotas abandonadas. Y bajó el índice de donaciones de alimentos, más de un 45%.
es una Argentina que se está sacando al otro de encima también, ¿no? No tenemos hijos, no adoptamos, echamos a los perros a la calle y tampoco tenemos un sentido del otro entendido como la intemperie. Lo cual a mí también me da a entender, o me hace preguntar, si lo que está en crisis es el peronismo o el sermón de la montaña. Yo ahí un poco te iba a preguntar eso, porque todas estas cosas que vos nombraste recién, todas a la vez tienen mucho sentido en un país que lleva, según a quien le preguntes, 10, 12, 15, 8 años de crisis económica prácticamente permanente. Entonces, en ese marco yo digo, bueno, es lógico que alguien no dé a luz a un hijo o no adopte un hijo, es lógico que alguien no pueda mantener a su perro, mucho más lógico que alguien no tenga para donar a otros. Entonces, ¿vos ahí crees que tiene que ver con un cambio identitario realmente de la sociedad argentina o quizás con una cuestión de contexto? Y si, por algún motivo que desconocemos, en 2 años de golpe todos vivimos en la bonanza económica, estos índices vuelven a mejorar, digamos. Yo no creo que... Por eso yo siempre reparo en el mileísmo social, más que en la figura de Javier Milei en sí. Yo creo que tiene que ver con una decadencia que trasciende a una crisis de 4 o 5 años. Argentina se volvió una experiencia de uno. Es un gran problema porque gran parte de nuestra identidad tiene que ver con el otro. Digamos, cuando escuchás a Yerbe que habla de las virtudes teologales, lo que está diciendo es que el gran ordenador espiritual de Argentina siempre fue la gauchada, ¿no? El otro como manera, el otro como camino. Y lo que está pasando, lo que yo advierto ahora es que es una salvación individual que está muy por debajo del sentido del otro y que no tiene que ver con la grieta. Argentina no tiene una grieta, tiene una pena. Es una herida que por ahí tiene que ver con lo que no nos perdonamos. Pero no pasa desde la política o hacia la política, pasa muy por debajo de eso. Yo no sé por qué y desde cuándo pasó, pero yo tengo la sensación de que el mal está ganando por todos lados, ¿no? ¿En Argentina o en el mundo? Bueno, puede ser que eso suceda, digamos, cuando hacíamos índices, recién hablábamos de los índices de natalidad y demás, eso en Estados Unidos es mucho más notorio, ¿no? Digo, incluso está pasando en Europa, es la gran crisis de Europa, tiene que ver con su tasa de natalidad, pero incluso los que decimos, che, la tasa de natalidad, tampoco tenemos pibes. O sea, no, porque no tenés tiempo, Juli. No tenés tiempo, no tenés plata. No... Y también otra cosa que me parece, y acá capaz me tragué a Rita ese gato, pero... También las mujeres estamos decidiendo no tener hijos por una cuestión de deseo también. Entonces, más allá de no hay plata para mantener un pibe, que es carísimo, no hay tiempo porque tenés 4, estás pluriempleado para llegar a fin de mes. Y probablemente tu pareja también, si es que tenés pareja. Y después, muchas mujeres decimos, no, sí, la verdad que no, paso por una cuestión de deseo o de priorizar tu carrera, porque si no priorizas tu carrera, claro, sí, bueno, te echan de laburo o tenés menos tiempo o volvés y de repente... sos junior. Claro, digamos, por afuera de todos esos elementos válidos, también está la figura del apagón, ¿no? Del apagón. ¿Cuál es la figura del apagón? Que para mí hay un apagón maternal y paternal que también tiene que ver con las tareas de cuidado, que no está sucediendo. Hoy nadie tiene tiempo para cuidar a nadie, ¿no? Es, insisto, una democracia anímica que no tiene espacio para pensar por afuera del metro cuadrado. Nosotros lo vemos todo el tiempo, ¿no? Cuando hacemos coberturas que tienen que ver con una agenda más vecinal, por lo general vinculadas a actividades o delitos penales. La clase media o la clase alta siempre pelea o las plazas de la clase media están vinculadas a derechos civiles o a propiedad privada. Bueno, las marchas de los pobres tienen que ver con su capacidad o incapacidad de relacionarse en el mundo de la vulneración de los delitos penales, ¿no? Nosotros estamos todo el tiempo trabajando sobre ese universo y vemos que los grandes conflictos sociales hoy están vinculados a la pérdida individual, no las puebladas o el hecho vecinal en sí que organiza toda una comunidad que se impone o reclama al Estado algo, sino son diálogos de medianera, conflictos interpersonales, de a uno, ni siquiera el conflicto organiza hoy. Sí, ya no se ve, no sé, yo cuando era chico en mi barrio había una esquina que
los autos pasaban a los pedos siempre, era un bardo, y todos los vecinos se habían organizado para pedir que la municipalidad ponga un semáforo, y finalmente lo puso. Y digo, ¿cuánto hace que no veo que suceda algo así? Llamale semáforo, llamale lomo de burro, llamale lo que vos quieras. Sí, el móvil de Gonzalito de CQC no existe más. Claro. Bueno, la vida digital tiene mucho que ver con eso. Por eso me parece que es la gran ficción de este siglo, ¿no? Creer que opinar implica cambiar, o es más importante contarlo que hacerlo. Entonces, expedirnos sobre algún tema que nadie nos pidió opinión, de repente termina sublimando algo que nos aleja del resultado, porque los cambios no van a suceder. Ahora, ¿cómo conviven la contradicción de, por un lado, contarlo no es lo mismo que hacerlo, por el otro, para poder instalarte como para hacerlo, tenés que contarlo? Digo, Milei primero fue un contador, fue un panelista, Sí. antes de ser un hacedor o de proponerse como Sí, hacedor. claro. Entonces, ¿cómo convive esa ¿qué hago? Bueno, Milei fue un comentador, fue un panelista, y hoy por hoy el rol que más disfruta es ser un conferencista. Digo, y algo del mundo de la palabra que sigue siendo su espacio vital, ¿no? Su lugar más cómodo. Tal vez un presidente es otra cosa. Por lo menos debería menos. ser otra Tal vez un cosa. presidente es otra cosa más que un gran enunciador elocuente. Pero el problema pasó mucho antes. Nosotros quisimos desde las palabras revertir lo que el mundo de las cosas nos negó, ¿no? O sea, como no podíamos erradicar las villas, declarábamos el Día del Orgullo Villero. Había algo del lenguaje que fue demasiado ambicioso para con lo que no podíamos cambiar o lo que nos resultaba difícil. ¿Pero vos crees que está mal eso? ¿Qué cosa está mal? No, hablas de lo de orgullo villero. No, lo que estoy diciendo es que a veces rodeamos de palabras lo que no podemos cambiar desde los hechos. Y generamos como intercambios semánticos sobre un tiempo que nos vuelve muy estériles muchas veces. O sea, o no nos permite una solución directa hacia temas concretos. Yo en Crónica lo vimos en los últimos 10, 15 años de forma muy nítida, ¿no? O sea, Crónica es un canal de consecuencias, no es un canal de consignas. Las coberturas que nosotros hacemos siempre son por todo, pero no termina eso siendo un motivo de pancarta o de plaza. No estoy diciendo esto esté bien o mal, lo que estoy diciendo es que es una relación distinta con el dolor, que no termina de conceptualizarlo. Todas las plazas del país están repletas de historias individuales que Crónica cubrió antes, pero lo cubrió en una primera fase, en un preámbulo de ese dolor o de esa historia que no terminan significando un reclamo del ciudadano para con el Estado, sino simplemente un duelo surgido entre la soledad, el dolor y la ausencia y la casa velatoria, digamos. Ahí es donde se queda la marca. Ya que volvés a mencionar a Crónica, la gran marca de Crónica es la placa Sí, y la música. sí. ¿Qué vino primero? ¿Quién se le ocurrió eso? No, el primer director de Crónica se llamó Mario Avilán. Era un director de noticias que venía en la década del 80 trabajando con Héctor Ricardo García ya en Canal 2. Y se les ocurrió a los dos una forma de interpretación de la noticia o de presentación de la misma que sea muy disruptiva y que use un color que no usaba la televisión. El rojo. El rojo no se usa ¿No se prácticamente usaba? en televisión o no se usaba hasta ese momento. Era un color que expulsaba a la audiencia o expulsaba a su público. Que es un color de guerra. O sea, el rojo en algo de colorimetría es fuerte, te muy choca. fuerte. Bueno, es que claro, nosotros hablamos antes de empezar el programa sobre el croma, ¿te Sí. acordás? Y hacíamos alusión a que... Esto es un croma, gente. Esto es un Esto no es croma. una playa de verdad. Esto es un Esto, croma. si lo sacás un segundo, está todo verde. La tele de los 90 era una tele que estaba vinculada al mundo del croma, a los helechos, a las escenografías fijas, no había pantalla, había madera, Los helechos. había presentaciones cortas. Claro. Y la placa roja era una forma de ir de la pantalla a la nota sin pasar por el piso muchas veces. Claro. Presentaciones cortas, rápidas, copetes Medio border, 8 o a 9 veces. segundos, border, pero sí, no, y tenía la identidad obviamente de la tapa del diario, ¿no? Claro. La tapa del diario Crónica era su hermanito mayor. Escribir en pocas palabras lo esencial
me parece que también era un recurso intuitivamente pre-Twitter. Claro. Es un La poco, placa un roja poco es pre-Twitter. Es muy tuitero el formato. Es muy tuitero. Sí, o sea, porque es más el baitero clásico que el de ahora, porque ahora ya conocemos Twitter. sí, pero pero el de ahora otras es como, épocas era más qué sé choqueante. yo, hay tantas aplicaciones y tantas páginas de internet y tantas fanpages que emulan la placa roja Sí. sin placa Sí, roja. claro. Entonces, Sí, reiteramos. hoy el valor agregado, a mi juicio, es contar rápido, pero con el respaldo de una marca de 60 años atrás. No, y Incluso hoy hay medio algo- baitero también. Sí. Porque te dicen último momento primicia y no es nada, no es. Y es tipo, y vos te quedás y decís, total. Es una marca que se ¿Entendés? consume por el hábito. Es una yo me acuerdo hace poco salió este chabón, ¿cómo es el que hace de Kiko? No me acuerdo. Villagrán. Villagrán, diciendo que bancaba mi ley y el último momento fue Kiko no es Cuca. Y vos decís, es espectacular. Kiko no es Tiene Cuca. algo Kiko no es Cuca. que me imagino que es, o sea, es un poco un punto a favor y un poco una presión también, que esto, la gente va y dice, ay, a ver qué placa puso Crónica con esto. Entonces tenés por un lado la ¿Cómo presión que tenés que reacciona- estar a la altura. ¿Cómo reacciona la marca? Todavía la gente sigue esperando cómo se expide Crónicas de determinadas cosas. Sí, yo creo que eso también es una realidad paralela también, ¿no? O sea, cómo pasan las cosas y cómo las cubre Crónica. Sin Con revelar el secreto. Con todos los peligros que eso conlleva también. Sin revelar el ingrediente secreto de las placas. Mm. ¿Hay un grupo de gente pensando las placas en el momento? ¿Cómo funciona eso? Hay una preparación inmediata y una preparación remota. O sea, hay rutinas de trabajo con placas prefijadas, que son presentaciones de temas, y después está el repentismo de lo que pasa en el momento, ¿no? Un control de transmisión tiene siempre entre 6 y 8 personas. Los que están más vinculados al mundo de los textos es el productor ejecutivo, el productor periodístico, y después hay algunas placas editoriales que sí yo me doy el lujo de hacer o me tomo la atribución de hacer, que tienen que ver por ahí con miradas puntuales sobre determinadas cosas. Las mejores placas no narran la vida política de un país, más todo lo contrario, describen los usos y costumbres y las reacciones de los argentinos. Es muy complejo generar placas rojas efectivas en un contexto tan agrietado, sobre todo porque en Argentina te piden todo el tiempo que te expidas sobre las cosas y que, bueno, ¿vos qué lado estás? O sea, y a partir de esto que... Y en realidad Crónica es una marca social, digamos, que fue lo que fue, hizo lo que hizo por contar la vida de los argentinos, no por meterse en el cuarto oscuro, digo. No tiene una relación política con Argentina, tiene una relación social. Y es complicado hacer placas y hacer periodismo para Crónica en tiempos de esta guerra de grietas, porque, insisto, el público está muy tomado, porque prácticamente no se puede hablar de nada sin advertir que hay o no una intencionalidad detrás. Hace 40 años García hizo una tapa en el diario Crónica que decía, hoy no pasó nada. Eso no se puede hacer hoy. Porque yo hago una placa roja y digo, hoy no pasó nada, habla de los incendios de la Patagonia, vos estás ocultando el ajuste de Milei, se cae la industria textil, hay 300.000 puestos menos de trabajo, o sea, realmente todo te lleva al ribotril en Argentina, ¿viste? Hay un nivel de angustia tal que prácticamente es muy difícil hacer humor con lo que nos pasa a todos, o generar algo más que genere un desafío editorial distinto, diferente. Por ahí en momentos más... Digo, este chiste de Kiko no es Cuca, o cuando asumió Alberto, yo no me olvido más de Dylan, ya tiene cucha. Claro. Como esos momentos que... Y un poco, yo pienso y digo, uy, se están regigiando en el control, haciendo eso. ¿Me entendés? Pero después hay otros que claramente Lo que sí es hermoso podés. del proceso creativo de las placas rojas es cómo cuando pasan una transparente o una placa así, el control es un hervidero que está todo el tiempo levantando la apuesta, ¿no? Eso es un momento donde todos tenemos la misma edad y somos salita de 5, contando Argentina, ¿no? Es realmente hay un peterpanismo en el aire que es muy lindo y muy divertido, en donde de repente desaparecen los costos y el único desafío editorial es que nos riamos entre nosotros, porque posiblemente alguien más se esté riendo. ¿Cómo te llevas con el, no quiero decir cinismo, pero digamos cinismo, que implica, me parece que el trabajo periodístico en general, más todavía si te toca dirigir un medio, en cuanto a esta cosa de decir, bueno, no, sacá este móvil que ya está,
Porque además A mí estás de- dirigiendo un medio y de golpe capaz es una persona que perdió un familiar y está... ¿Cómo te llevas con él? ¿Tenés una contradicción ahí o lo...? Todo el tiempo, todo el tiempo. Tengo miles de contradicciones. Editoriales un montón, digamos. Programar un canal es alejarte de tu propia mano todo el tiempo. Mi trabajo es interpretar lo que le gusta a la mayoría. Aunque no te guste a vos. Crónica es un canal de mayorías. Lo que tengo que estar todo el tiempo yo es tratando de balancear que el punto de vista mayoritario no vaya en contra de la humanidad que la marca tiene per se a la hora de tocar, a la hora de mirar, a la hora de contar, ¿no? Por ejemplo, te traigo un tema, no hace falta si no quieres opinar desde vos, pero la baja de edad Sí. de imputabilidad, que se está repicando en los canales de televisión y en Crónica sobre todo. Ahí, si hacen la encuesta en Crónica, el 99% de la gente que ve Crónica quiere que bajen la edad de imputabilidad, se Sí. ve en los mensajes de WhatsApp, se ve en los móviles. Pero por ahí dentro del panel hay mitad y mitad. Bueno, Digo, yo lo que tengo que asegurar esa es que... mitad y mitad se tiene que matar. No, yo lo que tengo que asegurar es que todos los puntos de vista estén al aire. Crónica no desempata. Al igual que la Iglesia Católica, en Crónica no hay repregunta. O sea... O sea, yo no voy a salir a contradecir la opinión en primera persona del plural o del singular del tipo que me está mirando. Tampoco califico la opinión de un invitado. Tampoco hago una valoración moral sobre lo que dice un columnista o un conductor. Lo que yo me tengo que asegurar es que todas esas opiniones del país dividido estén presentes, con algunos matices. Por ejemplo, yo no invito negacionistas y tampoco transmito suicidios. Esos son tus límites. Sí. Hay una cosa con el suicidio igual. Sí, que independientemente hay como de una que cosa en los medios que... hay una cosa en los medios, no, porque o sea, Sí, pero se una evita cuestión de todo el tiempo incitación. la incitación, Sí. ¿no? Pero la historia de la marca es una... Crónica se lleva muy bien con la muerte. La muerte es parte de la vida, es una relación que se tutea con la muerte. A Héctor Ricardo García, Mauro Viale le pregunta 2 meses antes de fundar Crónica por qué Crónica sacaba tantos cadáveres en tapa, y García lo mira y le dice porque la gente se muere, ¿no? La muerte entendida como una familia italiana con gente tirada arriba del cajón, pero también entendida desde la ausencia, la presencia en ausencia. Pero los suicidios son un tema mucho más delicado. En Crónica se mató un tipo hace 15 años al aire. La marca lo anunció con una placa roja que decía en instante se pega el balazo. Sí, el instante Ese se tipo pega fue el el Maleo balazo. Ferreira, casi encierran el canal 10 veces. El instante se pega el balazo es una placa. Yo no muy volvería a recordada. emitir un suicidio así. Es otra Argentina, es otra época. Ahí está, Claro, es terrible. otro momento, qué sé yo. Y te pasa... Pienso, ¿no? El negacionismo es algo que hace 10 años vos ni siquiera hubiera tenido que decir. Yo no invitaría a un negacionista porque era inimaginable. Sí. Y hoy es, O te no lo solo que es invita- imaginable, o sino te que lo sucede. invitaban a gustado. Claro, bueno, pero era... hoy sucede. Si la discusión política cambia de acá a 5 años y de golpe... Pasa que eso es muy difícil porque la Argentina se panelizó. ¿Qué significa eso? Es un país panelista, entonces todo es sujeto a discutirse. Y yo creo que hay cosas que no merecen discutirse. Mirá que eso que decís del panelismo, yo tengo un grupo de WhatsApp con mis amigos que es, che, me pasó esto, ¿paneleamos? Claro, Me panelean esta situación claro. y todos panelean. Hay que salir, ¿por qué hay que salir a desempatar todos los temas? Sí. Es cierto que también hubo un manoseo de las verdades históricas y hubo algunos pactos democráticos que todo el tiempo suplían la falta de políticas públicas. Digo, había también un manoseo, era bastante maniqueísta la forma de abordar la historia desde lo sagrado, ¿no? O lo que no es sagrado. Pero yo creo que lamentablemente Argentina se panelizó y hay cosas que todo el tiempo vuelven a la luz por la discusión del punto del contrapunto, digamos, la falsa coralidad, la falsa polifonía. Me parece que desaparecieron las cosas. En Argentina todo termina en Chabrán, ¿viste? Estará muerto, no estará muerto, está en México, no está en México, está en Brasil. Digo, las historias siempre son de final abierto, todo el mundo duda de los resultados. Me parece también que hay un montón de teorías conspirativas que hacen mucho daño, ¿no? Que hayan desaparecido las cosas hace que
cualquier boludo cierre la historia como quiere, y de repente, hoy por hoy, lo único que nos separa del delirio es el dato. Entonces, por eso digo, me parece que es más importante que nunca hacer periodismo, porque es lo que te separa del generador de contenido, ¿no? Digo, o sea, ¿cuál es la diferencia entre un periodista y un generador de contenido? El dato. Digo, no es ni el éxito, ni la repercusión, ni la credibilidad. Porque increíblemente, en este tiempo, el que dice cualquier cosa tiene huevos, ¿entendés? Después no lo pueden ratificar en sede judicial. O sea, hay youtubers que se hicieron famosos por decir dónde está Loan y generar a partir de eso un montón de teorías conspirativas que iban desde Patricia Bullrich a la madre. Obviamente fueron citados por la justicia, se tuvieron que rectificar. Digo, se están, digamos, esto es un mal de época también, digo, ¿no? Es un mal de época y también es algo que ha ido increyendo, me parece, ¿no? Porque las redes sociales amplifican, por supuesto, pero también yo me acuerdo, yo fui criado en una casa cuca y yo, una frase que escuchaba mucho era: Lilita Carrió fue a decir a Canal X que Cristina tiene dólares enterrados en el patio. Y después la citó la justicia y dijo, no, al final no. No era así. Entonces era algo claro, que venía... Pero la fake news viene de la política también, ¿no? Por eso, claro, sí, sí. No estoy diciendo que hagamos, digamos, que eso viene de una reunión de amigos, una sobremesa en donde jugamos al juego de la copa y no, eso viene de la política. Hoy la fake news sale de Casa Rosada. Claro. O sea, ¿Sí? la Argentina de los proyectos, la Argentina de los borradores, es la Argentina que quiere Milei. Instalar de afuera hacia adentro un montón de cosas, generar a partir de eso un gran laboratorio social para discutirlo y después que no termine pasando nada, ¿no? ¿Y ahí vos qué crees que tendría que hacer? Digo, entre gitanos no nos vamos a andar tirando las cartas, todos los espacios políticos tienen sus fake news, sus operaciones, qué sé yo. Ahora, es cierto que de La Libertad Avanza mucho más, las fake news salen de La Rosada. ¿Vos crees que quienes quieran oponerse a esto tienen que hacerlo marcando una diferencia ahí? Diciendo, no, nosotros no entramos en esta, o hay que embarrarse y jugar ahí. Es que para mí ya está pasando eso. Yo creo que hoy por hoy las condiciones las está poniendo Milei. Entonces, invariablemente ese juego de sillas hace que el peronismo tenga que entrar a jugar con las condiciones de La Libertad Avanza. Se perdió una guerra electoral, se administró el amnisticio como se pudo. Hoy por hoy, yo lo que advierto es que hace 2 o 3 años a la agenda argentina la maneja gente que está completamente rota. Completamente rota. La opinión pública hoy por hoy se sostiene con marginales. Hay una Argentina cosplay, ¿no? Sí, claro. Que todo el tiempo quiere ser algo que no es, con estos personajes que en algún momento representaron por espejo algo que el peronismo o el justicialismo no estaba advirtiendo del todo, y hoy por hoy proponen eso, proponen la no realidad, una democracia anímica, con un voto esencialmente afectivo y con situaciones diarias que tienen que ver con, insisto, temas que nos quedan gigantes, que son interpretados por personas que no están preparadas. Y que yo no advierto, digamos, hay una Argentina zombie, zombie que creo que no va a desaparecer. ¿Ves algo o alguien dentro del peronismo que pueda, no hoy, pero que esté en camino hacia poder representar Que le o queden revertir unos algo de años. eso? No, porque digamos, yo creo que Milei inauguró una lógica de emergentes que no van a tener demasiado laboratorio. O sea, la figura de los 5 o 6 asesores adentro del hall de un hotel 6 estrellas diciéndole a un gobernador, mira este focus group, quedó vetusto, quedó en un no lugar. Creo que lo que inauguró Milei es una forma de emergencia de representación que no va a salir en televisión, o sea, no va a ser guionado, no va a haber ninguna mesa larga, ningún asado, che, me parece que, o están ocultando a este, o en realidad, fíjate este intendente, o nada de eso creo que va a suceder. ¿Crees que no se va a repetir una fórmula del pasado del peronista emergente que viene a un Néstor? ¿Me entendés a lo que voy? Bueno, pero que me parece que los gobernadores quieren ser de la sota, no Néstor, ¿no? Están como más contentos con trabajar su propio metro cuadrado que para tener una vocación nacional. Sí, no se ve ninguno con la vocación
De la de sota Menem, claro. de decir, Sí. salgo a comerme el país porque quiero ser Recorro el presidente. país, No le está gano la pasando. interna a Cafiero y Eso soy no el está puto pasando. presidente. Yo no creo que pase en el corto plazo tampoco. Es increíble porque en off muchos te dicen que hay varios cuadros del peronismo históricos que ya están pensando en un Milei 2031, digamos, en cuanto a reelección. Bueno, ganó las de medio término. Ganó las de Sí, medio sí. término. Es cierto que en el 2017 Macri también fue eterno. También. sí. Entonces digo, es otro contexto, es otro Sí, recuerdo pero, cálido. sí, pero teníamos un antecedente un poco de cierta bonanza, Es estado que de el bienestar recuerdo, que no tenemos. el recuerdo del peronismo era mucho más cálido Claro. y, digamos, Cristina había dejado un buen país. Cristina había dejado un país ordenado en 2015. Alberto no dejó un país ordenado. Entonces, cuando el peronismo traiciona sus propias promesas electorales, está en un quilombo. Porque además tiene esta cosa de la culpa cristiana, en donde todo es una autopsia a cielo abierto. Todo es una gran autopsia a cielo Siempre abierto. falta Entonces, autocrítica. pero como falta autocrítica o falta cierta responsabilidad a la hora de gobernar, después lo que sobra es látigo, ¿viste? Claro. Hay toda una gran peregrinación en donde es un vía crucis que la sociedad no te pidió. Hace 2 años que nos están pidiendo a todos una autocrítica de Alberto, a los que no fuimos ni funcionarios, ni estuvimos en la toma de decisiones, ni de medidas, aparte lo ni de único que nada. hay es Hay algo de la, Lo único que hay es autocrítica. hay algo de la, también se habla mucho del recambio generacional. Sí. Esta cosa de hasta que no se retire lo que no termina de morir, no van a hacer nada. ¿Viste? El síndrome Chivo Rossi. Pero yo no sé si veo tanta gente que quiere ser. Es que claro. El síndrome de Chivo Rossi, ¿no? No, pero es no sé un si hay muy tanta buen gente ejemplo que porque quiere está ser. bien. Sí, sí, Hay sí. tanta gente que quiere ser. Hay tanta gente que, pibes de tanto 35, joven que 40 quiere. años, hay tanta joven que, ok, listo, retiramos al Chivo Rossi. Llevemos al abuelo al geriátrico, perfecto, listo. El problema es Cristina. Bueno, entonces ¿quién? Claro, ahí donde está el Claro. nieto, y el nieto está Me jugando parece al que LOL. Es un problema, no. Es que ahí está la cuestión, por el eso problema yo, no es el tapón. El problema es que no viene nada atrás. Claro. Por eso yo traigo No hay el nada ejemplo de Menem, Mm. porque me parece muy claro, si vos ves hoy cuál es la plana anterior del peronismo la que yo tomando. Cristina está en cana, no puede ser candidata. Massa está missing in action. Y después ves a todos los que supuestamente nadie los deja hacer, y yo no veo a ninguno, y eso me preocupa, no veo a ninguno que diga, ¿sabes qué? Ahora voy a hacer yo. Yo rezo porque uno se quiera No, comer no, la es cancha esto, y que es- alguien lo esté frenando. Es el turco, voy a plotear Claro. un camión. ¿Sabes qué? Me y voy a- subo al auto y te Pero- recorro de Ushuaia a La Quiaca y después capaz pierdo. Que fue bueno. un poco, acá no me voy a meter en esa con cebaras, pero fue un poco la épica que quisieron armar del Clio. Claro, bueno, Sí, pero que obvio. en ese momento, Pero- pero ahora no está No, sucediendo. pero es tipo, bueno, por un poco la elección de Alberto fue, creemos una mítida con un perro, un libro y un Clio, recorramos el mundo, yo saqué un libro sincero y fue un poco. La campaña fue un perro, un Clio y un libro. Puede ser. Y de repente no hay más esas, bueno, vos decías que no hay más cosas. Es como, ¿y ahora qué hacemos? Puede Porque ser no- que en la dirigencia haya un temor a, no quiero decir al ridículo, pero a perder lo que ya hay. ¿Pero qué hay? Bueno, eso habría que preguntárselos a ellos. ¿Qué le quedan? Digamos, o sea, yo veo una grieta muy desbalanceada porque veo que hay mucha gente saltando hacia ningún lugar del lado del campo popular. Yo creo que lo que representa hoy está afuera. No es menor que Rebord llene estadios, que Rosenblatt llene estadios y que el PJ porteño no pueda llenar una plaza. Hoy por hoy lo que convoca no tiene que ver con la política. No, es un problema eso. No sé si es un tema de costos, si tiene que ver con un desgaste general, si lo que determina hoy lo que somos tiene que ver con lo que consumimos. ¿Está bien? Porque es esto, hoy por hoy un streaming da más prestigio y da más sentido de pertenencia en materia de comunidad digital o no. Y no lo digo, Futurock es una experiencia muy nítida, ¿no? Hace 10 años se dijeron ser una comunidad digital. Y los tipos se adueñaron de cierto discurso y está buenísimo. ¿Dónde están las barreras de contención? Bueno, en algunas comunidades que piensan parecido. ¿Eso la política lo entiende? Evidentemente no. Yo veo hoy que la Libertad Avanza tiene grito de guerra. Creo que el peronismo no tiene grito de guerra. Creo que estamos cansados, y lo digo porque yo tengo formación católica, pero soy peronista, estamos cansados, estamos viejos, estamos estatizados.
Me parece que hay algo que pasó que evidentemente ya no contiene. Hoy por hoy, el Rappi que digamos, Tenenbaum es peronista en Radio con Voz y el Rappi que le lleva las empanadas a la radio es libertario. Hay algo que está pasando en esa secuencia que dialoga perfectamente con el humor de la política actual y nosotros lo estamos viendo. Y creo que los que hablan de peronismo terminan ejercitando o ejerciendo una política de incluidos hoy. ¿Quién habla de peronismo en la calle? Sacá todos los streaming. ¿Quién está hablando de peronismo hoy? ¿Qué es el peronismo? Termina teniendo hasta una dimensión esotérica, ¿no? Es como una palabra que vos invocás para volver a un lugar seguro, para restablecer cierto pacto con las condiciones de un mundo que ya no existe más. Sí, pareciera más... El otro día el tweet, era un tweet o algo había dicho el gordo Van en la misa esa, a mi abuela le dieron una... ¿Cómo era? A mi abuela le dieron una máquina de coser hace 70 años, así que votaré peronismo para siempre. Eso dijo... Gran tweet del Fat Dan. Bueno. Yo ahí tomo algo, recién dijiste, mencionaste a Pepe y a Rebord. Yo me hago una pregunta sobre eso. Digo, yo estuve en los dos estadios porque me parecen bárbaro lo que hacen los dos. Y me generaba una curiosidad que era, si estos pibes mañana dicen, bueno, ¿saben qué? Ahora voy a ser candidato a X y se convierten definitivamente en políticos. ¿Cuánta de esta gente los va a votar? Sigue, claro, aunque sea, sigue sintiendo esto que sienten como para venir a llenar un estadio? O sea, si dejan de ser algo outsider de la política, ¿siguen movilizando eso o movilizan eso por ser outsider? Bueno, es una pregunta súper válida. Yo creo que gran parte del no tener costo y de ser un gran comentarista de lo que está pasando se quedaría en el estadio y no... Pero ese estadio ya no vota el peronismo. Yo creo que sí, por lo menos la mayoría. Vos decís que no hay la mayoría vota. No, pero más allá del voto yo voy a la convocatoria. No, está bien, sí. ¿Es Rebord o es lo que significa Rebord? No, yo creo que lo votarían. Yo creo que a Tomás lo votarían y a Pepe también. ¿Pero se sentirían igual de convocados? Porque probablemente el 95% lo votó a Massa. Entonces no pasa por el voto, pasa por la representación. Claro. Sí, yo creo que... Bueno, yo lo hablé una vez con Tomás. Él cree que es mucho más útil de este lado que del otro lado. Aunque, bueno, no reniega de su vocación política, ni mucho menos. Son gente muy joven, aparte. Gente muy joven, tiene menos de 40 años. Bueno, Pepe en su momento fantaseó con la idea de ser jefe de gobierno porteño, ¿se acuerdan? En una lista colectora a la de Santoro. Sí, ahora en el 23 fue. Con Ofelia. Con Ofelia, la gira de básicas, todo eso. No se dio, finalmente. Eso. Pero no se dio, pero sí. Para mí representan afuera y representan adentro también. Son dos pibes muy interesantes que le hacen bien a la política. No sé si... Sí, creo que sí. ¿A la política le hacen bien? ¿Por qué no? No, pregunto porque sí, porque no, a mí por lo menos no me resuena que le hagan bien a la política. Por ahí, a lo comunicacional, eso sí lo entiendo, pero no sé, me lo pregunto yo también, porque por ahí a veces también lo pienso. Me lo pregunto. ¿La política dice algo superador a lo que dice Rebord o a lo que dice Pepe? No, pero no sé si ellos tampoco dicen algo... Me parecen bárbaros. No estoy cuestionando ni el personaje ni los conductores y los que son animadores y que son muy buenos cada uno en su estilo. Pero entonces tampoco dicen algo superador. O sea, no sé si alguien está diciendo algo superador en ningún lado. No, bueno, sí, claro. A eso voy. Me parece que son grandes... O sea, Rebord a mí, yo no lo consumo porque para mí... es como el Martín Sirio de los chabones. O sea, hay algo que es un público muy de chabón. Sí. Y no lo consumo, pero para mí es el puto amo. Entonces yo digo, no lo consumo y digo, che, este chabón la tiene re clara, qué buen animador. No sé si está diciendo algo superador. Está diciendo justamente lo que todo el mundo que lo escucha lo quiere escuchar. No sé si hay alguien diciendo algo superador hoy. Vos decís que aquellos comunicadores que están en un mainstream de primera línea
terminan reafirmando lo que la comunidad quiere. Sí. Digamos. Hay un sesgo de confirmación que también... Salvo cuando meten la pata e invitan un Cordera. Por ejemplo, lo que le pasó a Pedro, que tuvo se tuvo que pedir perdón y Sí. mucha gente se enojó, mucha gente se fue. De hecho, Pero el problema, sacó ahí la era, suscripción. el problema ahí era el entrevistado o la entrevista. Porque yo Según lo que él, vi la era que, entrevista. digamos, yo lo que leía era que el problema era el tono de la entrevista. Claro, la entrevista ¿no? era cómo O él sea, entrevistaba. Hitler es una buena nota, depende del Sí. título que vos le saques. Sería como... Sí. O sea, el problema ahí era el tono de la nota, no Claro. Cordera en sí. Depende para Depende quién. para quién. Me Para parece. mí fue todo un error cómo se manejó. Eso no lo tacha a Pedro como un gran comunicador. Para mí hace buenas notas. Para mí también es Pero bueno. ahí también pero me parece que hay una cuestión de esto que se construye con la comunidad. Yo creo que, bueno, no sé lo que se dijo, no sé cuál es la conclusión que sacaron ellos. Yo creo que para la comunidad de Gelatina, el problema fue el entrevistado. Claro. Ahora, Rebord invita a Ramiro Marra y a su comunidad no le molesta. no le podría molestar más el tono de la entrevista. Sí, espadear con el gordo Dan Claro. está buenísimo para Rebord. Y la gente que lo mire, yo lo miro y digo, sí, es un gordo. Pero sí, este es un incorrecto. O sea, para mí, Rebord, primero que es un empresario del mismo y es un empresario de la incorrección. ¿Entendés? Entonces, Bueno, cada ahí uno, tenés una diferencia. Cada uno le. Claro. Claro, el otro es bueno, es correcto y es el buenismo. Sí. Y cada uno le habla a su buenismo. comunidad. Está bien eso. El buenismo... Y cada uno le habla a su comunidad y todos escuchamos lo que queremos escuchar. Incluso nosotros también. Igual la gente que nos está escuchando No, acá, nosotros ¿qué que quieren que le escucha a digamos? dos cucas hablando. Pero bueno, nada, es medio largo y tendido y yo no sé si realmente alguien está diciendo algo distinto y superador. Siendo las 13:58, nosotros tenemos que cerrar. Facu Pedrini, te Bueno, agradecemos gracias por la muchísimo. invitación. Gracias. No, por favor, es un placer que hayas venido. Gente, nosotros... No, vamos a la Vamos a mierda. la mierda. Yo tengo que decir que este programa se hace con todo nuestro equipo, con Juli Romero, con el Bebu Manu Castañeira, con el equipo técnico, con Gastón y con Sabino, todos coordenados por Brunito Capacchioli. Mañana, yo digo quién viene, no lo digo. ¿Quién viene mañana? ¿Por qué a mí nadie No, no me sé. avisa nada? No sé, por eso no lo ¿Por digo, qué porque alguien no te sé avisa? quién ¿Por qué? viene. ¿Por qué? ¿Tienen pene No, y no. hacen puentes penianos No, entre ustedes? Porque no. no. quedó una puta mina en este programa, salvo Bueno, yo. sí que hay una mina ahí. Pero viene de vez en cuando, y Sabino. Bueno, si quieren saber quién Ah, viene, claro. extendemos un puente peniano y me lo preguntan. Dale. Amiga, Chao, amigo. nos vemos mañana. Chao. Para que llore Ramiro Mar.